sido una legislatura, está siendo una legislatura muy difícil, sobre todo en el contexto a nivel internacional, por lo que estás comentando, ¿no? Nos hemos enfrentado a una pandemia que ha sido histórica a nivel mundial, que, bueno, que todos lo recordamos, ¿no? Ahora parece que está muy lejos en el tiempo, pero la hemos sufrido de primera mano y en Málaga y en toda España y a nivel mundial, y una pandemia que paralizó al mundo y paralizó Málaga, con lo cual las consecuencias económicas y sociales de esa paralización absoluta pues no se podían saber y prever. Y posteriormente de eso, desgraciadamente, tenemos una guerra en suelo europeo pues que ha provocado una alteración completa económica a nivel mundial, con una crisis sobre todo energética que se ha derivado luego pues, en otros tipos de crisis como la de los alimentos, ¿no? Claro, enfrentarse en esas dos crisis tan grandes un gobierno pues es muy complicado. Sin embargo, con las medidas de este gobierno que han sido valientes desde el primer momento, pues no solo hemos conseguido salir de las dos crisis, sobre todo de la primera, afortunadamente también con una apuesta decidida por la sanidad pública y por las vacunas universales y gratuitas, sino también estamos saliendo poco a poco de esa segunda crisis de los precios, sobre todo de la energía, que ha provocado la guerra esa tan tremenda que vemos todos los días, imágenes de la misma, de la agresión de Putin, de la Rusia de Putin contra Ucrania. Afortunadamente los datos económicos acompañan al trabajo de este gobierno y bueno, un simple hecho es que tenemos ya el mismo número de trabajadores en la provincia de Málaga, o el mismo tanto por ciento de personas empleadas en la provincia de Málaga que en el primer trimestre de 2008, antes de la crisis de 2008, crisis provocada por la desregulación y la economía neoliberal que surgió en Estados Unidos y que también nos afectó, también lo vemos muy lejos, pero los que lo vivimos también fue una crisis bastante importante, ¿no?, a nivel económico. Con lo cual podemos decir que a pesar de estos problemas internacionales serios y graves, pues la economía española, gracias a las medidas que está tomando el gobierno, pues está saliendo a flote y está destacando. No solo tenemos buenas cifras a nivel nacional, sino que comparativamente a nivel europeo somos la economía, por ejemplo, que más control tiene de algunas cifras y mejor progresa en otras. El gobierno tuvo claro desde el principio que había que gobernar para toda la clase media trabajadora de este país, que somos la mayoría que sustentamos la economía del país y la sociedad de este país. Entonces, pues se pusieron una serie de medidas desde el principio, como bien has comentado. Una de ellas también fue el ingreso mínimo vital, es decir, se pudo desarrollar un nuevo derecho en plena crisis pandémica, posterior a la pandemia, con lo cual ese ingreso mínimo vital, por ejemplo, hace que muchas familias con pocos recursos y niños con pocos recursos en la provincia de Málaga, pues tengan un recurso mínimo para poder subsistir, ¿no? Y después, evidentemente, las herramientas de los ERTE, que fue fundamental para poder aguantar esa pandemia tan dura con las empresas cerradas y muchos trabajadores pues en su casa, ¿no? Gracias a los ERTE, se consiguió que 146.000 trabajadores en la provincia de Málaga pues no cerraran sus empresas y quedaran en la calle, o miles de empresas malagueñas, como pasó en la crisis de 2008. Que la crisis de 2008, quiero recordar, que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que la pilotó todas las medidas y las empresas cerraban y la gente se iba a la calle y las cifras del paro se multiplicaron. En este caso, gracias a la herramienta de los ERTE, por ejemplo, no ha sido así. Han sido más de 700 millones de euros en la provincia de Málaga para ayudar a las personas en ERTE en la provincia. Y eso también, aunque ya quedan muy pocas personas en ERTE en la provincia, pues quiero comentar eso, que hay muchos trabajadores que han pasado por ello y muchas empresas que han subsistido gracias a eso. Y después también la ayuda a autónomos. La primera vez en la historia que se ayuda a autónomos, y eso también pasó con este gobierno, y gracias a esa ayuda a autónomos, pues muchas personas que trabajan por cuenta propia o pequeños empresarios, pues se han podido subsistir y han sido más de 200 millones de euros en la provincia de Málaga también destinado a eso. Con lo cual yo creo que este gobierno no ha escatimado recursos para que el tejido productivo, los trabajadores y las empresas de este país no se perdieran
y bueno, pues se han dedicado esos recursos a mantenerlo y posteriormente, afortunadamente, la recuperación económica está siendo mucho mejor que en la crisis anterior. No solo economía sumergida, sino creo que también es un paso por la igualdad, porque era un colectivo formado casi exclusivamente por mujeres y creo que, bueno, que un gobierno que apuesta por la igualdad pues tenía que apostar por regularizar un trabajo que es un trabajo fundamental y necesario para nuestra sociedad y un trabajo que no estaba regulado ni estaba amparado por las normas laborales generales del resto de trabajadores y trabajadoras, con lo cual creo que ha sido un avance social muy importante, muy significativo, que viene a dignificar a este colectivo y sobre todo que viene a igualar en derechos. Parece mentira que no tuvieran, por ejemplo, ni derecho de paro, ni de indemnización, ni de si el empleador pues dejaba de pagarla, no tendrían derecho a que estuviera cubierto, es decir, una serie de derechos que parece mentira que hubiera trabajadoras todavía hoy en día que no los tuvieran, ¿no? Y este gobierno lo ha implementado, como dice, en torno a 11.000 trabajadoras en la provincia de Málaga se pueden beneficiar de estas medidas que creo que, bueno, que viene a paliar un déficit muy importante. Yo creo que falta pedagogía, ¿eh? Todavía quiero también destacar que todas estas medidas, por muy buenas que parezcan, que lo estamos aquí hablando, que parecen muy bonitas y muy necesarias todas, como las que acabas de comentar y otras más, sistemáticamente por los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados se ha votado en contra de todas ellas. Se ha votado en contra y se sigue votando en contra de cualquier medida de estas, incluida, por ejemplo, con los fondos europeos. Muchas de estas medidas se pueden tomar gracias a que han venido fondos europeos. Bueno, pues el partido de la oposición, el Partido Popular, fue a Europa para impedir que vinieran fondos europeos a España, por ejemplo, ¿no? O una vez que se reparten entre las comunidades autónomas, el señor Morena Bonilla fue a Europa a decir que le dieran más tiempo, que él no se podía gastar ese dinero. Es decir, que a pesar de todo esto, parte de la sociedad española no ve con buenos ojos todas estas ayudas sociales, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que un trabajador o trabajadora en la provincia de Málaga que esté 8 horas trabajando todos los días, no es digno que gane 735 euros como dejó el salario mínimo el gobierno de Mariano Rajoy. Este gobierno lo ha subido a 1.000 euros y la intención es seguir subiéndolo a 1.100 euros. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trabajo digno y un trabajo remunerado que te permita vivir con ciertas garantías hoy en día, ¿no? Como está la situación de la vida y el problema de la crisis de Ucrania, cómo han subido los precios, que por cierto, ayer salió el dato de que España sigue siendo el país de Europa que más controla los precios gracias a todas las medidas del gobierno. De hecho, ha descendido la inflación a un 6,3% o 5%, creo recordar. Es decir, que gracias a estas medidas, todas estas medidas están dando sus frutos, pero no toda la sociedad lo comparte. Y eso lo tenemos que saber. El personal es básico. Bueno, ahora lo estamos viendo con la reclamación de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todos los colectivos sanitarios, celadores, celadoras, técnicos de diversos tipos de ramas de formación profesional. Todos están reclamando que las contrataciones extraordinarias que hubo durante el COVID pues se mantuvieran, ¿no? Ahora hay una polémica porque la Junta ha anunciado que se van a mantener durante un año, parece ser que no va a ser así, en fin. Evidentemente parece que no hemos aprendido mucho como sociedad. Si hemos salido de una pandemia aplaudiendo a los sanitarios y a los médicos, pues fortalezcamos nuestro sistema sanitario. Es lo que nos va a proteger en el caso de que haya cualquier incertidumbre sanitaria a nivel internacional y que nos va a proteger en el momento de mayor debilidad de un ser humano, que es en la enfermedad. Con lo cual creo que, bueno, que yo creo que los gobiernos, las distintas administraciones autonómicas, que son las que tienen las competencias en sanidad, prácticamente todas, deberían un poquito reflexionar, ¿no? Y hacernos más fuertes como sociedad reforzando la sanidad pública. No hay otra forma, porque la sanidad privada, por mucho que se refuerce, que se amplíe, que evidentemente también tiene su cabida, tiene su cabida en cualquier sociedad, y más en la malagueña, presta un servicio importante también, pero evidentemente cuesta un dinero y no todas las personas pueden pasar por eso. Y la salud es una cosa que no se le debe pedir la cuenta corriente a nadie cuando está enfermo, ¿no? Hay que atenderla y ya está. Yo creo que una de las cosas que más ayuda a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Málaga y de otros sitios
y de la ciudad de Málaga es que el transporte esté bonificado. Todos los transportes que dependen del gobierno pues están bonificados al 100%, la Renfe Cercanía, la media distancia, y los transportes que no dependen del gobierno de España, transporte autonómico o locales, el gobierno ha puesto dinero para que estuvieran bonificados en torno a un 30%. Y el gobierno ofreció la posibilidad a la administración competente para que complementara ese descuento, esa ayuda, y claro, evidentemente, pues si eran administraciones gobernadas por la derecha, como el PP, como en el caso de Andalucía, que estaban en contra de estas medidas, pues no han complementado la ayuda. Es una pena porque podía haber sido muchísimo mejor. Y además es una medida que nos beneficia no solo al trabajador que coge el transporte público gratuito, sino nos beneficia a todos como sociedad. Habrá menos coches en las calles, habrá menos contaminación, habrá menos problemas de tráfico, es decir, que nos favorece a todos, con lo cual el gobierno está dispuesto a seguir contemplando esta medida porque por lo beneficioso que ha sido, y creemos que realmente una medida que repercute de manera directa en los trabajadores. El 2023 en general va a ser un buen año a nivel de empleo, muy buen año a nivel económico, sobre todo a partir de primavera. En Málaga estamos acostumbrados al turismo, el turismo no está aflojando las cifras ni los datos, salvo este último puente, y ha sido por la lluvia, no por otra cosa, y yo creo que el 2023 va a ser un año muy, muy bueno. Lo único que deseo, mi deseo principal, sería que se acabara la guerra en Ucrania, porque así habría muchos ciudadanos europeos, que también son europeos, aunque no estén dentro de la Unión Europea aún, son ciudadanos europeos que dejarían de sufrir. Ahora estamos viendo cómo se están bombardeando las infraestructuras energéticas en Ucrania. Hoy ha alertado UNICEF del problema gravísimo que se encuentra la infancia en Ucrania con temperatura a 20 grados bajo cero y sin poder ir a clase, sin poder calentarse ni nada, que es un drama humano. Y yo creo que si acabara esa guerra, pues beneficiaría evidentemente de forma directa a Ucrania, pero nos beneficiaría a todos porque la situación a nivel económico internacional se moderaría bastante, ¿no? Entonces ese es mi principal deseo, y que en España pues todas las personas pues sigamos trabajando por una sociedad mejor y por un futuro mejor, que creemos que nos lo merecemos después de lo mal que lo hemos pasado, tanto con la pandemia como con esta crisis última, y que caminemos todos a una en esa línea, aunque ese deseo es más difícil que el que acabe la guerra. Pero bueno, quiero felicitar a todos vuestros espectadores las fiestas, que tengáis unas muy felices fiestas, también vosotros los trabajadores de la casa, que os lo merecéis, y que bueno, eso, que el año que viene sea un poquito mejor que este.